Hola, buenas tardes. Desde Proyecto Libremente hoy nos acompaña Sesha. Con él esta tarde estaremos hablando acerca de su experiencia con el Vedanta Advaita, o lo que muchos de nosotros conocemos como la no dualidad. Sesha actualmente imparte cursos y conferencias por toda España y parte de Latinoamérica. Es autor de varios libros y sigue escribiendo artículos de Vedanta o temas afines. Muy buenas tardes, Sesha, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por tu invitación. Muchas gracias. Pues para empezar esta entrevista y entrar un poquito en contexto, nos gustaría empezar por lo más obvio y aparentemente más simple, que es que nos expliques qué es el Vedanta Advaita y qué nos ofrece. Claro. El Advaita es un sistema de pensamiento, hace parte del conglomerado filosófico oriental. En Oriente, los libros que son la base de la reflexión y del desarrollo religioso y filosófico de la cultura aria inicial, que ahora es la hindú, son los Vedas. Estos libros fueron evolucionando con el tiempo. Aparecieron diversos autores que fueron pormenorizando y clasificando la información. Se creó con los siglos cuerpos de pensamiento y de filosofía mucho más coherentes y más claros, resumiéndose actualmente en 6 sistemas filosóficos, todos acorde y enraizados en lo que es los Vedas. Uno de ellos, que es la interpretación metafísica de los antiguos himnos védicos, se llama Vedanta. Y dentro de ellos se clasifican 3 sistemas y uno de ellos es el Advaita o no dual. Tú empezaste muy joven con las prácticas de meditación. Digamos que desde siempre tuve una profunda curiosidad y un deseo muy grande de resolver una pregunta que me aparecía constantemente. La pregunta era, ¿qué es el ser? ¿Qué es lo real? Es como cuando estás en un sueño y no sabes muy bien si duermes o estás despierto, y te pellizcas la mano para saber si eso es o no es real. En mi mundo y en mi experiencia personal de muy pequeño, tenía una inquietud que siempre rondaba mi cabeza. Por alguna razón preguntaba sobre la base real de las cosas, el por qué son, el cómo son. Y eso me llevó a investigar muchísimo en diversas tradiciones, en muchos tipos de pensamiento, en muchas filosofías, siempre en pos de querer encontrar la respuesta a esa pregunta fundamental que desde muy jovencito y sin razón alguna aparente me hice. De hecho, tú cuentas cómo después de tener varias experiencias profundas con la meditación, a los 26 años sucede una vivencia trascendental en ti. ¿Puedes contarnos qué descubriste, qué sucedió? Desde muy jovencito, como te decía, era profundamente investigador. Analizaba mucho mi mente, era muy observador de mí mismo. Así como, por ejemplo, una persona puede tomar un reloj, abrirlo para mirar con detalle su movimiento y saber cada piñón a qué hace o qué no hace. En mi experiencia común y frecuente, me era muy común hacerlo conmigo mismo, con mis propios procesos mentales, con la aparición de mis sentimientos, de mis emociones, de mis propios pensamientos. Había una especie de danza de pensamientos interior a la que quería conocer, descubrir y saber cómo funcionaba. Eso me llevó en diversas etapas de la vida a tener experiencias bastante extrañas que nunca pude solucionar, que nunca pude entender, pero que me fascinaban por lo profundamente extraordinarias. A los 26 años ya había madurado en muchos elementos, ya me había hecho ingeniero, había estudiado filosofías orientales, había leído los grandes clásicos de la filosofía, me había embebido inclusive de los místicos occidentales y orientales, había pasado por un sinfín de literatura que buscaba de alguna manera encontrar, ¿no?, una solución a los postulados que planteaba y no pasaba nada. En aquellas épocas, a los 26 años, ya llevaba mucho tiempo meditando, no sabía muy bien por dónde tirar, no sabía muy bien qué hacer. Tomaba a los maestros más insignes de la tradición como Ramana Maharshi, intentaba leer a Nisargadatta, me interesaba de sobremanera, por ejemplo, Krishnamurti.
Buscaba en aquellos que de una u otra manera eran conocidos por el medio y por el entorno, para a través de ellos beber y poder entender de qué iba la práctica meditativa, pero sin embargo, aunque lo hacía, no había forma ni manera de lograrla. A los 26 años, en una de las facetas, en una de las prácticas que tuve estando en Colombia, pues tuve esa experiencia extrañamente y sin razón aparente alguna. Cerré los ojos, como lo hacía siempre. Estaba con un grupo de amigos, éramos unos 6 o 7 en ese momento. Ellos hacían sus cosas, no estaba muy de acuerdo con lo que hacían, pero eran buenas personas, entonces los acompañaba. Y nos íbamos a un sitio que es muy recogido, cercano a Bogotá, muy bello, con un paisaje precioso. Estando allí, de un momento a otro, los 5 sentidos se desconectaron, vista, olfato, gusto y tacto. Era una extraña sensación de estar en una profunda burbuja, tal vez muy similar a cuando te vas a la cama y te acuestas, y de pronto observas tu mundo interior y de pronto observas una inmensa magia vacía, ¿no? Una especie de globo vacío inmenso. Me sorprendió porque esto no solía ocurrir frecuentemente y menos de la manera tan intensa en como se estaba dando. Razón por la cual pues me sorprendí bastante. Sin embargo, lo más maravilloso, lo más simpático de lo que ocurrió en ese instante es que en el fondo, en esa inmensa pantalla negra que se expresaba, había un punto rojo en el fondo. Era como una especie de peca, de un rojo vermellón profundo, que me sorprendió y lo observé en mi propio interior y noté cómo se acercaba muy rápidamente. En la medida en que pasaba el tiempo, los propios segundos, él iba creciendo, porque evidentemente era mucho más grande que un simple punto. Y llegado el momento en donde se me acercaba demasiado, noté que su tamaño era muy grande. Y me dio cierto reparo, me dio cierto miedo. Dije, caramba, ¿abro los ojos o los dejo cerrados? Y eso seguía creciendo, parecía un sol, tenía esos rayos, tenía con las explosiones solares en donde sale energía, era no una masa totalmente homogénea, sino era cambiante, era una cosa extraña. Seguí allí, tomé la decisión de que sin importar lo que ocurriese, iba a permanecer. Y pasado unos momentos, eso golpeó en mi corazón. La sensación fue como cuando tiras una botella de un lugar muy alto y al estrellarse contra el piso se rompe en 1000 pedazos. Así de esa manera sentí que el corazón había explotado de una manera inimaginable en millones y miles de pedazos y cada uno de los pedazos del corazón se había ido a una región del cosmos, a una región del universo. Y desde ese momento empecé a percibir el universo, galaxias, constelaciones, todo al unísono de manera simultánea, de una forma impresionante y arrobadora. Veía amaneceres en sitios inimaginables, estrellas dobles girando unas sobre otras, nubes estelares, galaxias, y todo se resolvía en una especie de inimaginable danza maravillosa. Observaba y experimentaba tsunamis de bienaventuranza que corrían a través de los universos mismos, y todo se enmarcaba en una expresión profunda de bienaventuranza total, y todo se veía simultáneamente. No había una región de espacio-tiempo en donde hubiese una marca que denotara diferencia. Esta sensación duró bastantes horas, después de lo cual al salir, pues evidentemente mi mundo cambió. La mente adoptó otras condiciones, adoptó otros procesos, funcionaba de una manera un tanto diferente. Muchos de los elementos que las personas tienen, por ejemplo, como la fantasía, se había extinguido. Se extinguió en mí la posibilidad de perderme en fantasías absurdas, incontroladas. Y en cambio de eso, pues se adoptó una condición de propia autoobservación que me permitía muy claramente detallar los procesos que la mente generaba para poder crear, inducir y plasmar pensamientos. Y gracias a eso me convertí en un observador muy profundo de mí mismo, convertí mi mente en un laboratorio e intenté muchas de las condiciones que experimentaba tratar de parametrizarlas,
mediante las enseñanzas del Advaita que coincidían muchísimo con todas estas vivencias. Y de hecho, a raíz de ahí es cuando intentas, bueno, o de hecho lo haces, ¿no? En varios de tus libros, tender como un puente entre las enseñanzas orientales y cómo aquí en Occidente podemos integrar esas enseñanzas, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que era una persona profundamente interesada por aprender a meditar. Realmente de corazón quería aprender a meditar, quería entender qué era lo real en su momento. Pero nunca encontré un sitio adecuado o una persona que tuviese la vivencia para poder transmitir de una forma coherente, o simplemente un libro que detallase de manera clara qué es lo que había que hacer. En el mundo de la meditación cada quien hace lo que puede. Muchas veces se hace se cometen más errores de las propias certezas que se tiene de lo que realmente aprovecha la práctica. Y tomé la decisión de intentar encontrar mecanismos que pudiesen, de una manera de forma ordenada, algoritmos, secuencias lógicas, que permitieran entender de alguna manera la cercanía o la proximidad de lo que son los procesos que acontecen en la medida en que la práctica meditativa se profundiza. Y me dediqué a ello, me dediqué a investigar, y cuando encontré la forma, inclusive el lenguaje, para poder hacerlo, pues me aboqué un poco a la enseñanza y me aboqué a tratar de compartir eso con las personas que quisieran escucharlo. ¿Todo es mente? No. 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 Entonces, ¿qué es lo real? No. Podríamos decir que lo real debe poseer por lógica una faceta de permanencia. Porque si tú, por ejemplo, defines las cosas intentando saber lo que son, pero al instante siguiente o tiempo después o en otro lugar ha cambiado ello mismo, entonces evidentemente la connotación de lo real, de lo que es por sí mismo, se ha modificado hacia un lugar y ha evolucionado hacia otro sitio, razón por la cual eso no era real. Por lo tanto, una de las condiciones que se ha de plantear con respecto a la propia cognición es que lo real tiene que ser estable, firme, tiene que ser permanente, por definición. Por esa razón dices que Dios es real, porque no puede cambiar hacia ningún lugar, porque en sí mismo engrosa la propia perfección que tiene. Es que si Dios no fuese perfecto, debería evolucionar hacia algo que no tuviese en el momento dado. El problema de qué es lo real es profundamente complejo. El Advaita lo lleva a una trascendencia profundamente cognitiva. Por ejemplo, este vaso que tú ves aquí al frente. Este vaso goza de dos condiciones. Goza de la condición de la realidad y goza de la condición de lo real. Vamos a tratar de explicar rápidamente qué es eso. Bien, para igual que lo real. Bien. Este vaso se diferencia de la servilleta verde sobre la cual está apoyado. Se diferencia de la mesa que apoya a los dos. Inclusive se diferencia de nosotros que la observamos, cada uno desde una óptica diferente. ¿Vale? Bien. Si nosotros analizamos cualquiera de los eventos que estamos definiendo, nos damos cuenta que todos ellos, como entidades, finalmente se transforman, cambian, son impermanentes. Pasado el tiempo, ello va a degradarse en alguna cosa. El silicio de este vaso se va a degradar. Esta celulosa finalmente se va a descomponer en otra cosa. Y este metal se va a oxidar con seguridad y nosotros nos vamos a morir en algún momento. Entonces nos preguntamos, carambas, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo que las cosas realmente son? Una solución mágica, una solución profundamente interesante y una solución altamente elocuente y elegante que tiene la Advaita es plantear lo siguiente. Este objeto, es decir, el vaso, o esto que es en lo que se apoya, que es la servilleta o la mesa que lo sostiene, parecen ser reales, pero no son reales, no es lo real. Es como si lo viésemos en un sueño. Parecen reales, pero no son lo real porque al despertar desaparecen. El Advaita plantea que lo real emerge de la realidad, de cuando a la realidad se la conoce desde una óptica especial que se llama la no dualidad. Es decir, cuando tú percibes los objetos desde una óptica en donde lo conocido no se diferencia del perceptor,
En el instante en que cualquier evento de la realidad se consigue experimentar a través de la no dualidad, entonces ese evento pasa de la realidad a ser lo real. Y lo que la no dualidad hace es retirar las fronteras de los objetos, pero no inhibir la existencia de los objetos. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Imagina las gotas de lluvia que caen. Ellas son aproximadamente esféricas mientras bajan, ¿vale? Bien. Puedes notar que cada una es un mundo diferente y tiene una geometría propia, mientras son lluvia. Cuando ellas caen al mar, las gotas siguen existiendo, pero no percibes las fronteras. Las fronteras desaparecen cognitivamente de la percepción visual, pero siguen existiendo. Así, las fronteras de los objetos se desvanecen, mas no los objetos. Cuando percibimos desde la no dualidad, se desvanecen las fronteras del perceptor y de lo percibido, pero sin embargo el objeto existe y el sujeto también. A eso le llamamos no dualidad. Y la experiencia cognitiva de la no dualidad permite entrever lo que es lo real, mucho más allá de la realidad de las cosas aparentes. Digamos que acabamos de hacer una práctica de lo que tú llamas meditación externa. Sí, la idea es tratar de sorprender a través de las cosas. Ajá. Para situar a las personas justamente en ese sitio que se llama el presente. Ajá. Cuando la atención se sostiene continuamente en el presente, la cognición se transforma, la mente se replantea, se recondiciona, se reestructura y puede aparecer modos de conocimiento diferentes, entre ellos la no dualidad. Por eso la importancia y la cercanía entre la no dualidad y el presente. En tus cursos o en tu forma de acercarnos a la no dualidad, por eso te hacía referencia a lo de la meditación externa. En tus prácticas utilizas la meditación externa y la meditación interna, ¿no? ¿En qué consisten ambas? Sí, sí. La experiencia de la no dualidad no solamente acontece en el mundo interior. La práctica meditativa siempre ha trascendido en la mayoría de las culturas desde una perspectiva personal e interior, donde una persona adopta una postura cómoda, cierra los ojos e intenta observarse y entrever en sí mismo. Culturas como la cristiana, por ejemplo, ha permitido en su desarrollo entrever otras modalidades mediante la oración. Hay, por ejemplo, etapas que se llaman la contemplación, la capacidad de percibir el entorno de manera sorprendente, de tal manera que la propia expresión de la belleza y la divinidad nos permite acercarnos al propio Creador en sus diferentes facetas creadas. Así entonces, en las tradiciones orientales hay dos tipos de práctica: práctica interna de meditación o práctica externa de meditación. Lo que buscamos en ambas es la experiencia no dual con respecto a los objetos de cognición. Siempre se busca lo mismo. Lo que pasa es que en la práctica interior los sentidos, cualquiera de ellos, o los 5 sentidos, se intentan desconectar, mientras que en la práctica interna estamos con ellos. Es decir, los 5 sentidos hacen parte del proceso de la percepción, no es más. Pero lo que se busca es algo similar, la no dualidad. Okay. ¿Y qué papel juegan las emociones en la condición humana? Las emociones. Las emociones son muy parecidas a las personas. Son profundamente cambiantes, intensas. Una se resuelve en otra. A veces desaparecen. A veces nos llenan de ellas. A veces las anhelamos, a veces desesperadamente queremos no tenerlas. Las emociones cobran un clima de momentaneidad, de temporalidad, de impermanencia propia, a algo que evidentemente no tiene un sostén por sí mismo. Las emociones solamente tienen sentido en oportunidad de lugar y tiempo. Es decir, las emociones corresponde experimentarlas cuando el presente da vía a que se puedan vivir. El gran problema de las emociones no es que ellas sean malas o dañinas, es que la vivimos en momentos que no corresponden experimentarse. Nuestra mente suele ser tan desenfocada y suele ser tan loca que no solemos experimentar las emociones cuando corresponde, sino que las experimentamos o intentamos buscar ese momento que no corresponde. Por ejemplo, una persona está en intimidad.
todo su ser, todo su cuerpo, toda su intensidad tiene que estar localizada en ese momento. Pero aparecen sus miedos, los problemas del trabajo, el estrés del día a día, y eso hace que sin querer parte de la pasión se desvíe a procesos mentales que no hacen parte de él. Pero ¿qué ocurre después? Pasadas las horas o pasados los días, él se va a trabajar y estando en el trabajo entonces echa de menos la pasión que no tuvo, la pasión que no logró abocar, la pasión que no logró absorber. ¿Sí? Y empezamos a ver que en ese momento donde debería trabajar, donde debería justamente solucionar sus problemas de estrés a través de una eficiencia en su propio proceso de trabajo y laboral, pues se convierte en fuente de algo que no tiene sentido. Nosotros somos diestros en estar en el lugar equivocado. Somos diestros en pensar en el lugar equivocado. Date cuenta, yo te pregunto a ti, intenta no pensar en un sol color azul. Bueno. Inmediatamente te vas. Ya fue, ¿Estamos sí. de acuerdo? Bien. Así como es tan fácil pensar en algo que se solicita, no se haga, nos es fácil irnos a través de la fantasía, de la imaginación, a miles de lugares que no competen. En esos sitios en donde la sensibilidad no se puede trabajar, no se puede explorar y no se puede entregar, pues es absurdo situar la mente en lugares como ellos. Lo que se busca entonces con la sensibilidad es vivirla a tope, pero en oportunidad, lugar y tiempo. Así de simple, no es más. No es un obstáculo en sí mismo. No puede ocurrir que a veces una emoción perdure en el tiempo, es decir, pueden llegar a ser tan intensas, tan reales, incluso físicas, que es como que tienen una secuencia en el tiempo. Entonces es muy difícil desapegarse de una emoción cuando la estás viviendo tan intensamente. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer con eso? La emoción intensa te atrapa, Sí. te arroba. Y cuando una persona tiene por hábito la experiencia de sensaciones intensas y profundas, muchas veces su vida se convierte en un suplicio porque no sabe qué hacer con eso, no sabe cómo sacarlas de sí, no sabe cómo extirparlas de su corazón o de su cuerpo porque no sabe qué hacer con ellos. Nosotros como seres humanos poseemos una gestión muy errónea de las emociones. Tenemos una gestión muy errónea de los sentimientos. A nosotros nadie de pequeño nos enseñó a plantear cómo se debe sentir o cómo se debe pensar, cómo se puede gestionar algo para que se pueda manejar de mejor forma y de manera más eficiente. Un trabajo que es importante hacer ya desde pequeño con los niños es enseñarles a gestionar las emociones, es enseñarles a notar que las emociones nacen y mueren y que en ese pequeño espacio en donde ha muerto una emoción y antes de que nazca la siguiente, hay un pequeño estadio, un vacío de contenidos mentales, que es muy propicio para colocarse en él, desde él aborda la siguiente emoción y notar cómo ella no se apega, no se impregna totalmente. Si tuviésemos una fuerza de observación lo suficientemente intensa, podríamos ver desde ciertamente las emociones y de esa manera impedir que nos tomasen, nos secuestrasen. ¿Sí? Otro problema que tienen las emociones, independientemente de la forma de percibirlas, es la poca gestión que tenemos de ellas cuando tenemos que abordarlas. La mayoría de las emociones deben ser otorgadas a las personas o a los objetos o a los lugares. Las emociones no son entidades que puedan vivir libremente en nosotros, sino que la libertad de su experiencia se da en poder otorgarlas a otros. Lo más liberador de una emoción no es guardarla. Lo más liberador de una emoción es otorgarla, es entregarla. Entonces, si culturalmente fuésemos propicios a poder darnos, a no tener miedo de lo que somos, a poder entregar nuestras propias inquietudes, miedos y anhelos a las personas, y pudiésemos cada uno de ellos aceptar y respetar los procesos que cada quien vive, podríamos otorgarle a la emoción la capacidad de ser dada, de ser otorgada, y de esa manera liberarla. No hay nada más hermoso del amor que poder otorgarlo. Sin embargo, cuando alguien está pasando por un proceso emocional confuso, intenso, incluso doloroso, ¿no? Ya no solo en un plano emocional, sino que puede ser también algo de físico, ¿no? Un malestar. Esa capacidad de observar o de meditar en ello es prácticamente imposible, inexistente. Entonces existen muchas técnicas hoy en día de liberación emocional, vías terapéuticas que facilitan la comprensión de nuestro dolor,
de entrar en contacto con ese conflicto interior, ¿tú crees que todas estas vías facilitan o preparan de alguna manera a la mente para poder llegar a un espacio de meditación donde observarnos? Yo creo sinceramente que toda duda termina en la certeza. Yo creo que toda duda se consume en la certeza. Mira, toda oscuridad se consume en el alba. Toda oscuridad se consume en el amanecer. De igual manera, todo dolor, todo miedo y toda angustia se consume en la certeza. Porque la certeza, por definición, es justamente la ausencia de duda. ¿Cómo se obtiene certeza? Se obtiene comprendiendo, encontrando la razón de las cosas y el porqué de las situaciones. A diferencia de muchas personas, yo no creo que el dolor sea un conflicto, puesto que el dolor es capaz de enseñarnos cosas que inclusive la alegría no sería capaz de darnos. El problema del dolor es tener la dignidad suficiente para poder observarlo con los ojos correspondientes y aprender de él. ¿De qué te sirve a ti sufrir si no aprendiste nada? Pues es absurdo. ¿De qué te sirve la inquietud o la duda si no aprendiste de ello algo? ¿De qué te sirve, por ejemplo, la muerte de un ser querido si no aprendes a valorar la vida que tienes ahora? ¿De qué te sirve la muerte del tiempo si no valoras lo que estás viviendo en el instante en donde vives? Todo finalmente termina en las certezas. Si tú encuentras la causalidad de por qué esa emoción surge, si tú encuentras esencialmente la razón de la ausencia y de la absurdidad de una sensación, si tú encuentras que vale la pena más vivir que su ausencia, si tú encuentras que por ti y por los demás y que por tus hijos vale la pena estar sano que no estarlo, si tú por certeza encuentras que la vida vale más que el dolor que produce, si encuentras cualquier certeza que sea francamente afianzable, ahí termina la mayoría del conflicto. Nosotros somos seres sin certezas, no tenemos certezas metafísicas. No tenemos certezas morales porque no sabemos lo que somos, ni qué es lo que se debe ser, ni qué es la acción. Nosotros tenemos apenas certezas de la moda, tenemos certezas de lo que comemos algunas veces y que creemos que a veces queremos a la pareja o no. Tenemos pocas certezas. Si nosotros tenemos certezas profundas sobre la vida, sobre nosotros, sobre la realidad, ahí desembocan, ahí terminan todos los miedos como terminan los ríos en el océano. Hay miedo y hay angustia porque no hay certeza, porque no hay comprensión de los diferentes elementos inmensos de los cuales puede haberla. Sesha, todos percibimos la realidad de un modo distinto o tenemos un sistema de percepción distinto. Entonces, me pregunto, ¿hay un absoluto para todos por igual? Digamos que la mente tiene modelos en los cuales se reconfigura para poder observar el mundo. Los seres humanos tenemos varias modalidades en las cuales podemos reconfigurar la mente para percibir los objetos. Eso hace que muchas experiencias sean frecuentes, que muchas experiencias sean comunes. Pero evidentemente en la propia cognición desconocemos tanto del propio proceso y de las inmensas ventajas que él puede generar, que desconocemos mucho de nosotros mismos. Desconocemos, por ejemplo, la naturaleza de los infinitos. Desconocemos la naturaleza de los eternos. Desconocemos la naturaleza de los absolutos. Los convertimos en magnitudes mentales inapreciables o en situaciones muy largas de tiempo inimaginables. La mente es capaz de detectar y reconfigurar y poder reconocer esas expresiones sin fin y sin comienzo. Pero para ello toca reconfigurarla. De no ser así es difícil. Y dentro de esa reconfiguración aparece el absoluto del que tú preguntas. Y esa experiencia llega a ser universal cuando estás debidamente adecuado para poder percibir las cosas. En tu experiencia y en lo que tú has conocido, ¿cómo se estructura una mente humana? ¿Cuáles son sus registros más evidentes para...? Los registros más evidentes de una mente humana son la propia subsistencia de la individualidad. Es lo más precario, lo más básico. Nosotros somos como animales, pero con ciertas condiciones del sistema nervioso mucho más avanzados. Por ejemplo, poseemos un lenguaje. Pero pese a poseer un lenguaje y pese a poseer un sistema nervioso tan absolutamente delicado y tan maravilloso, todavía arrastramos procesos evolutivos muy básicos, muy previos.
todavía está el macho alfa en la casa, en la familia, está el macho alfa en la sociedad, está el macho alfa en forma de rey o de presidente, ¿sí? Está la marca del territorio sobre los cuales queremos tener poder y control. Digamos que la esencia básica que respira el ser humano es la propia subsistencia, la propia necesidad de continuidad de la especie y del status quo. En la medida en que muchos de esos mecanismos se superan, entonces aparece el bien general sobre el individual. Aparece la importancia inclusive de la creencia en cosas supremas o superiores. Y finalmente la vivencia de que la conciencia o la experiencia de ser es superior a cualquier otra condición. Son procesos que se van dando paso a paso y que el individuo algún día tendrá que denotar, experimentar y abocarse a ello. Muchas veces, o bueno, escuchamos muchas veces que el problema es la identificación con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Entonces me pregunto, ¿qué papel juega el cuerpo en la condición humana? El papel que juega el cuerpo no es un papel ni menor ni mayor que otro, como el de un sentimiento, el de una emoción. Lo que pasa es que nuestra cultura occidental, el concepto de la corporeidad, el concepto de la pasión y el concepto de la moral ha deformado la connotación que tenemos de ello. Tú has visto, por ejemplo, que en culturas aborígenes el concepto de la propia sexualidad o de la desnudez posee una connotación totalmente diferente. Se la puede observar como algo natural. Pero hay una transgiversación cultural de milenios en nuestra cultura occidental en donde el cuerpo se convierte en algo que es sinónimo del mal. Y esa concepción absolutamente errónea, muy pobre y completamente troglodita, nos lleva a considerar que hay pensamientos, sentimientos y emociones corporales que son absurdos, erróneos y negativos. Por ejemplo, en la cultura griega, la homosexualidad era un tema frecuente y común. No era una cosa que creara tantas ampollas. Platón mismo tenía su efebo. ¿Sí? Aparte de todas las ideas maravillosas, tenía otras situaciones de las cuales se desconoce muchísimo. Pero actualmente la concepción de la homosexualidad o la condición de la propia sexualidad se convierte en Foucault, porque la tradición moral justamente lo que ha hecho es crear engramas absolutamente erróneos. El cuerpo tiene la ventaja de ser un trampolín de trascendencia. ¿Sí? Que hay cosas más maravillosas, cosas más intensas, que hay cosas que calman más el cuerpo y la mente que un estado, por ejemplo, en el cual en la intimidad se puede llegar a sensaciones profundamente inconmensurables. No podría decir que el cuerpo es un enemigo cuando permite hacer cosas como esas. Y de igualmente la condición del saber. Mira, qué cosa más hermosa que el saber. Cuando tienes un problema durante días, meses o años y finalmente lo solucionas, aparece una exaltación inimaginable. No puedes decir que el saber sea algo pobre o algo nimio. De igual manera el cuerpo. Lo que pasa es que las conductas transgiversadas desde el punto de vista eclesiástico llevaron a creer que el cuerpo era el enemigo. ¿Sí? Que era la mano derecha de Satán. Y desde esta perspectiva, a través de un error que se multiplica a través de las eras y de las generaciones, pues se lleva a creer que es algo fatuo, erróneo e inclusive un obstáculo, cuando en el fondo no lo es. ¿Y el karma? ¿Qué es el karma? ¿Es algo que traemos al nacer o es algo que creamos en nuestro presente y estando en nuestra experiencia y en nuestra realidad? El karma es un concepto profundamente complejo. En la filosofía Advaita hay 3 elementos que son tal vez el eje central de su pensamiento, y gracias a ellos se conforma un conjunto de ideas, un portafolio de ideas que son profundamente interesantes y que como modelo intentan explicar muchas cosas. Este portafolio de ideas se basa básicamente en 3 elementos. Uno de ellos es el karma, otro de ellos es maya. Tal vez has escuchado la ilusión o la ilusoriedad. Y el tercero de ellos es la no dualidad. Karma, maya y la no dualidad son como el trípode, el eje central sobre el cual se construye el edificio del pensamiento oriental. Eso hace que la interpretación de estos eventos sea muy compleja, muy extensa y de variadas índoles. Al karma se lo conoce como una especie de
ley de causalidad. Así se lo ha trabajado. Se lo relaciona muchas veces con la propia naturaleza newtoniana, ¿no? De causa y efecto. ¿Es así y no es así exactamente? El karma es un proceso altamente cognitivo, ocurre en un ambiente cognitivo. El karma ocurre en un ambiente cognitivo. Tiene que ver con lo siguiente. Cuando un individuo realiza una acción física o mental, cualquiera que sea, y en esa acción hay apetencia de fruto o sentido egoístico, por ejemplo, yo quiero estudiar, yo quiero ir a Valencia, yo quiero comer paella, yo quiero a mis hijos. Cuando tú enfrentas una acción mental como un pensamiento, o una acción cualquiera como levantar este vaso y decir, este no es mío, hay una apreciación mía en cuanto a que no es aquello propio que estoy percibiendo. Cuando tú enfrentas desde el aspecto cognitivo el sentido de lo propio y hay egoísmo en la acción o en el pensamiento, o hay apetencia de fruto en la acción, tú haces la acción por el resultado que hay en ella, produces un nexo entre la consecuencia de la acción y el actor de la acción. Creas una especie de encadenamiento, una relación. De tal manera que cuando aparezca el fruto de la acción, aparecerá el actor actuante de la acción. Lo lleva, la consecuencia lleva al actor, porque se relacionó cuando se ejecutó la acción. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿esto qué genera? Genera que el transporte del sujeto durante el tiempo en donde la consecuencia va a aparecer, haga que este sujeto perdure. Entonces, la esencia del karma es que perdure el sujeto a través de los mecanismos de tiempo y espacio. El fundamento de que perdure el sujeto y la individualidad se llama karma. La aparición de la individualidad, sin saber de dónde viene ni por qué, ni cómo explicarlo, se llama maya. Pero aparece algo individual. Para que éste se sostenga y se mantenga se requiere de karma. Se requiere que ese sujeto se reconozca como actor de la acción. Entonces, karma es lo que liga a la consecuencia de un acto con el ejecutor de la acción. Pero como esa consecuencia no se da necesariamente ahora, sino se puede dar después, tiempo después o en otras vidas, lo que crea es la tendencia de la aparición del sujeto que realiza la acción en ese momento y por lo tanto la continuidad del sujeto. El karma da la base esencial de la prevalecencia del sujeto y por lo tanto la individualidad. Es un bucle. Es un bucle, exactamente. ¿Y cómo podemos salir del bucle? Retirando de la cognición la yoidad. Así nomás. Si retiras la capacidad diferenciadora que hay en la cognición, entonces la acción se puede realizar sin apetencia, fruto y sin egoísmo. Date cuenta cómo tú, cuando lees un libro y el libro es interesante, no hay sujeto. Estás leyendo el libro y no haces karma. Sí, es como estar presente. Exactamente. Todo el tiempo, ¿no? Hay una sensación igual, cuando uno se para a reflexionar en ello, como que no pudieras subsistir en la vida sin medir o sin control en el tiempo, ¿no? De las cosas. Sí. Por esa razón, la voluntad o el control es un mecanismo que sostiene la sensación del yo. ¿Cómo se rompe el karma? Pues haciendo dharma. Es situando la acción en un ambiente presencial, en donde no se requiere la voluntad para poder realizar la acción, sino que la acción se hace por la acción y no por el resultado de la acción. Esto es muy bello a través de la filosofía taoísta. Los taoístas dicen wei gu wei, dicen lo que hay que hacer es hacer sin hacer. Claramente lo que se plantea es hacer sin quien haga. Cuando tú lees un libro, lo lees, pero no hay quien lo lea si estás profundamente establecido en él, estás abstraído en él. Esa facultad que llamamos nosotros estar concentrado es una condición que impide la aparición de karma. Si tú estás concentrado en algo, no hay karma, porque no hay sujeto cuando se realiza la acción. Poder situarte en esa expectativa de vida ante cualquier acto, pues te llevaría a romper las cadenas kármicas. ¿Podemos estar seguros de algo aquí, en la dualidad? Sí, que todo cambia. Que todo cambia. Y ya por último, Seshe, para finalizar, ¿cuál es el propósito de estar aquí? El propósito de estar acá
Si algo tiene sentido es comprender. Si algo tiene sentido es saber. Si algo tiene sentido es amar. Pero saber o amar sin egoísmo. Lo más hermoso es saber que todos somos todos, o que cada cosa está en todas partes. Lo más hermoso de la percepción es mirar los objetos y no decaer en sus detalles, sino en la simpleza de su existencia. El sentido que tiene todo es finalmente darnos cuenta que todos somos lo mismo y que a través del amor podemos integrarnos completamente de una manera coherente en las cosas. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muy amables. Hasta luego.